Algunas deudas no se pagan con dinero. Algunas heridas no sanan con el tiempo. Y a veces, la persona que te salva la vida se convierte en el extraño que destruye sin siquiera saber su nombre. La lluvia caía la noche en que todo cambió. No la suave lluvia que riega jardines, sino la violenta lluvia que ahoga sueños y entierra la verdad bajo mentiras. En un pequeño pueblo de Vermont donde todos se conocen, un hombre entra en una panadería desesperado por trabajo, cargando secretos más pesados que los sacos de flores que pronto levantará. Detrás del mostrador se encuentra una mujer que pasó 8 años huyendo de un fantasma. Ella no sabe que lo está mirando. Él no sabe que ella es la razón por la que lo perdió todo una vez. Pero el destino tiene una forma de cobrar lo que se debe. Y en un mundo donde un momento de valentía puede resonar a través de décadas, donde los pecados familiares se transmiten como cicatrices heredadas, algunos encuentros se escriben con sangre y perdón mucho antes de que se pronuncie la primera palabra. La colisión se aproxima. El ajuste de cuentas ya había comenzado. El viento de octubre atravesaba la chaqueta desgastada de David Thompson como un cuchillo mientras caminaba por la calle principal de Millbrook, Vermont. A sus 48 años, nunca imaginó que volvería a buscar trabajo. Pero la vida tenía esa forma de reescribir los planes cuando menos lo esperabas. El aire fresco del otoño traía el aroma a humo de leña y hojas moribundas, recordatorios de que el invierno se acercaba, estuviera listo o no. Sus botas resonaban contra los adoquines al acercarse a la panadería de trigo dorado, cuya cálida luz amarilla se derramaba sobre la acera como miel. A través de las ventanas empañadas, vio a alguien moviéndose dentro, probablemente preparándose para el ajetreo matutino. Un letrero pintado a mano en la esquina del cristal decía: "Se busca ayuda. No se requiere experiencia". David hizo una pausa, pasándose una mano callosa por el pelo canoso. No sabía nada de repostería más allá de los gofres congelados que calentaba para el desayuno de Emma, pero la desesperación tenía la capacidad de hacer que las opciones improbables parecieran razonables. 6 meses sin trabajo habían agotado sus ahorros, y su hija de 12 años se merecía algo mejor que ver a su padre desmoronarse lentamente. La campana de la puerta sonó suavemente al entrar. El calor lo invadió de inmediato, junto con el embriagador aroma a pan recién hecho y canela. Detrás del mostrador, una mujer de cabello castaño rojizo recogido en un moño suelto levantó la vista de la masa que estaba amasando. Tenía las manos espolvoreadas con harina y las mejillas sonrojadas por el calor de los hornos. «No abrimos hasta dentro de 1 hora», dijo con suavidad, y entonces notó su postura nerviosa. «Pero si estás aquí por el trabajo, yo sí». David se aclaró la garganta. «Sé que no parezco panadero, pero estoy dispuesto a aprender. Soy confiable. Llego a tiempo y necesito el trabajo». Algo en su voz la hizo detenerse. Estudió su rostro con ojos amables pero atentos, como si intentara identificarlo. «Soy Sarah Michei», dijo, limpiándose las manos en el delantal. «Este es mi lugar». «¿Un David Thompson?» Extendió la mano y, cuando sus dedos se tocaron, algo familiar se despertó en ambos. Un reconocimiento que ninguno de los dos podía identificar. «¿Nos conocemos de antes?», preguntó Sarah, frunciendo ligeramente el ceño. David la escrutó. Había algo en sus ojos, algo que evocaba un recuerdo inalcanzable. «No lo creo. Lo recordaría». Sarah asintió lentamente, pero la sensación persistió. «Háblame de ti, David». «Soy padre soltero. Mi hija Emma tiene 12 años y lo es todo para mí». Su voz se suavizó al mencionar su nombre. «Trabajé como mecánico durante 20 años hasta que el taller cerró. No le temo al trabajo duro y aprendí rápido». «¿Qué le pasó a tu esposa?». La pregunta se le escapó sin que Sarah pudiera contenerse. «Lo siento, no es asunto mío». «Cáncer», dijo David. «Simplemente. Hace 3 años, solo somos Emma y yo desde entonces». La expresión de Sarah se suavizó. Sabía algo sobre la pérdida, sobre empezar de nuevo cuando la vida te quita el piso de debajo de los pies.
El trabajo paga 15 la hora para empezar. Temprano por la mañana, empezamos la preparación a las 5. ¿Crees que puedes con eso? Puedo con lo que necesites que haga. ¿Puedes empezar mañana? David parpadeó, sorprendido por la rápida decisión. Así, sin más, Sara sonrió. Y por primera vez en meses, algo en el pecho de David se aflojó. A veces, uno sabe cuando algo se siente bien. Mientras David caminaba a casa entre las hojas caídas, no podía quitarse la sensación de que esto era más que un simple trabajo. Algo en Sara Michei le hacía sentir como el comienzo de algo que no se había atrevido a desear. El despertador sonó a las 4:30 de la mañana, pero David ya estaba despierto. Apenas había dormido. La energía nerviosa lo mantenía dando vueltas en la cama. En la cocina, dejó una nota para Emma junto a su tazón de cereales. Primer día en la panadería. Deséame suerte. Con cariño, papá. Las calles de Millbrook estaban oscuras y silenciosas mientras se dirigía a Golden Wheat. Sara ya estaba allí, su silueta moviéndose con eficiencia en el ritual previo al amanecer de prepararse para otro día. Levantó la vista cuando él entró, ofreciéndole una pequeña sonrisa. El café está recién hecho, dijo, señalando con la cabeza una cafetera en la esquina. Lo necesitarás. Las siguientes horas transcurrieron entre instrucciones e intentos torpes. Sara le enseñó a medir la harina correctamente, a saber cuando la masa estaba suficientemente amasada, a dar forma a los panés sin desinflarlos. Las manos de David, tan seguras con las piezas de un motor y las herramientas, se sentían torpes e inseguras con el delicado trabajo de la repostería. No lo fuerces, dijo Sara, viéndolo forcejear con una tanda de croissants. El pan responde a la paciencia, no a la presión, como las personas, murmuró David, y luego levantó la vista, avergonzado. Lo siento, pensó en voz alta. No, tienes razón. La mano de Sara se quedó quieta por un momento. Las personas en el pan tienen más en común de lo que uno cree. Ambos necesitan tiempo para levar. Ambos pueden dañarse si se les trata con demasiada brusquedad. Sus miradas se cruzaron por encima de la encimera, y de nuevo, esa sensación familiar se transmitió entre ellos. David fue el primero en apartar la mirada, concentrándose intensamente en sus pasteles deformes. A las 7 de la mañana, la panadería estaba llena de gente. David observó a Sara interactuar con sus clientes. El hombre mayor que venía todos los días a por 2 panecillos de centeno. La joven madre que siempre compraba muffins extra para sus gemelos. El empresario que necesitaba su café solo y su pastel danés caliente. Los conocía a todos por su nombre, recordaba sus preferencias, les preguntaba por sus familias. Han construido algo especial aquí, dijo David durante un breve silencio. No fue fácil, respondió Sara, volviendo a llenar la vitrina de pasteles. Cuando me mudé a Millbrook, no conocía a nadie. Pero este lugar se convirtió en mi ancla. ¿De dónde te mudaste? De Boston. Trabajé allí como contable durante 15 años. Una vida completamente diferente. ¿Qué? ¿Qué te hizo cambiar? Las manos de Sara se detuvieron en su trabajo. A veces la vida te obliga a cambiar. A veces te das cuenta de que lo que creías querer no era en absoluto lo que necesitabas. David intuyó que había algo más, pero algo en su tono le advirtió que no insistiera. Trabajaron en un cómodo silencio hasta que Emma apareció en la puerta, con la mochila colgada del hombro y las mejillas sonrojadas por el fresco aire de la mañana. «Papá», gritó, pero luego se contuvo, repentinamente tímida delante de Sara. «Emma, ven a conocer a Sara», dijo David, con el rostro iluminado. «Sara, esta es mi hija». Emma dio un paso al frente, ofreciéndole una sonrisa cortés. «Huele de maravilla aquí». «Gracias, cariño», dijo Sara, y David notó la naturalidad del cariño. «¿Te gustaría probar un rollo de canela recién salido del horno?» Emma abrió los ojos de par en par. «¿Puedo, papá?» «Por supuesto». Cuando Sara le entregó el pastel a Emma,
Sus dedos se rozaron, y Emma la miró con repentina intensidad. «Tienes los ojos tristes», dijo con la brutal honestidad de una niña de 12 años. Sara parpadeó, desconcertada. «¿De verdad?» «Sí, pero cada vez son más alegres. Como cuando miras a mi papá». David sintió que se le subían las mejillas. «Emma». «¿Qué?» «Es verdad». Emma le dio un mordisco al rollo de canela y su expresión se transformó en pura felicidad. «Dios mío, qué lenguaje tan increíble», advirtió David. Pero estaba sonriendo. «Perdón. Dios mío, qué increíble». Emma se volvió hacia Sara. «¿Vas a enseñarle a mi papá a hacer esto?» «Voy a intentarlo», dijo Sara, mirando a David. «Aunque quizá necesite un poco de paciencia». «Papá es muy bueno arreglando cosas», dijo Emma con lealtad. «Arregló mi bicicleta cuando todos decían que estaba totalmente rota, y me construyó una casa del árbol el verano pasado, aunque nunca antes había construido una. Parece que no se rinde fácilmente», dijo Sara, y David sintió una calidez en el pecho al oír su voz de aprobación. 3 semanas después de empezar, David se había adaptado al ritmo de madrugar y a los delantales floreados. Sus croissants seguían torcidos, pero su pan estaba mejorando, y Sara había empezado a confiarle tareas más complejas. El trabajo le resultaba satisfactorio de una forma inesperada. Creativo y enriquecedor, como nunca lo había sido arreglar motores. Era un martes por la mañana cuando lo reconoció. Sara le estaba contando el accidente de coche que había sufrido, cómo había cambiado su perspectiva de la vida, cuando mencionó la fecha. 15 de octubre, hacía 8 años. La mano de David se quedó quieta sobre la masa que había estado necesitando. «¿Qué dijiste?» 15 de octubre de 2016. Conducía de vuelta a Boston después de visitar a mis padres cuando choqué contra un trozo de hielo en la enero de 89. El coche dio 3 vueltas de campana antes de detenerse. El corazón de David empezó a latir con fuerza. Recordaba aquella noche con una claridad cristalina. La lluvia, el metal retorcido, la mujer atrapada dentro del coche en llamas. La mujer cuya vida había salvado antes de desaparecer en la noche, temerosa de las preguntas que surgirían. «Conducía su Honda azul», dijo en voz baja. Sara levantó la vista sobresaltada. «¿Cómo lo hiciste?» «Llevabas un jersey gris. No dejabas de preguntarme si estaba herido, aunque sangrabas por un corte en la frente». Sara palideció. Dejó el bol con manos temblorosas. «Eras tú. Te saqué por la ventanilla del copiloto». La puerta del conductor estaba destrozada. La voz de David era apenas un susurro. «Estabas inconsciente cuando llegaron los paramédicos. Me fui antes de que pudieran hacer preguntas. ¿Por qué no te quedaste?» David apartó la mirada. Acababa de pasar por un divorcio complicado. Tenía miedo de que si me involucraba en un accidente, pudiera haber complicaciones. «Fui una cobarde. Me salvaste la vida». La voz de Sara se quebró. «Te busqué durante meses. Quería darte las gracias para saber si estabas bien. Tenía sangre en las manos por romper la ventana». David levantó la mano derecha, donde una fina cicatriz le recorría la palma. «Sanó». Se miraron fijamente por encima de la encimera. El aire entre ellos se cargó con el peso de la revelación. 8 años atrás, habían sido desconocidos cuyas vidas se cruzaron durante unos minutos. Ahora estaban allí, con flores en el pelo y sentimientos creciendo entre ellos que ninguno esperaba. «Esto no puede ser una coincidencia», susurró Sara. «Quizás no debería ser así», respondió David. Sara rodeó el mostrador hasta quedar frente a él. Sin dudarlo, extendió la mano y le tomó la cara entre sus manos cubiertas de flores. «Gracias», dijo. «Gracias por salvarme la vida. Gracias por darme un trabajo cuando más lo necesitaba». Podrían haberse besado entonces si la puerta no hubiera sonado y el ajetreo matutino no hubiera comenzado. Pero el momento flotaba entre ellos, lleno de posibilidades y de las extrañas maniobras del destino. La revelación de que se habían conocido antes cambió la dinámica entre David y Sara.
La incómoda cortesía fue reemplazada por algo más profundo, más electrizante. Encontraban excusas para cruzarse en la pequeña cocina. Sus conversaciones se volvieron más personales y Emma empezó a hacer preguntas directas sobre cuándo iría Sarah a cenar. Fue durante una de estas cenas, 2 semanas después de reconocerlo, que se reveló el segundo giro. Sarah finalmente había aceptado las insistentes invitaciones de Emma y estaba sentada a la pequeña mesa de la cocina, ayudando a Emma con sus deberes de matemáticas mientras David terminaba de cocinar. La familiaridad del encuentro se sentía natural, como si hubieran estado haciendo esto durante años en lugar de semanas. ¿Cuál era tu apellido?, preguntó Emma, borrando una respuesta incorrecta por tercera vez. Mitchell, dijo Sarah. Sarah Mitchell. David dejó caer la espátula que sostenía. Cayó contra la estufa, sobresaltándolos a ambos. Papá, ¿estás bien? Emma parecía preocupada. ¿Mitchell? David repitió lentamente. ¿Tu padre? ¿Se llamaba Robert? El lápiz de Sarah se detuvo. Sí. ¿Cómo supiste que David se hundió en la silla frente a ella? ¿Pálido? Trabajé para tu padre hace 15 años en el taller mecánico Mitchell. Eso es imposible. Papá nunca mencionó a nadie llamado David Thompson. No lo habría hecho, dijo David con amargura. Me despidió, me acusó de robar dinero de la caja. Sarah abrió mucho los ojos. ¿Qué? $2,000 desaparecieron en un mes. Tu padre estaba convencido de que era yo porque era el empleado más nuevo, el que tenía un bebé recién nacido y facturas que pagar. Me llamó a su oficina, me acusó de robo y me despidió en el acto. Sin pruebas, solo sospechas. Pero papá no era así. Era justo, honesto. Tal vez era el más la mayor parte del tiempo, pero no conmigo. La voz de David estaba tensa por el dolor del pasado. No pude encontrar trabajo durante 3 meses después de eso. Se corre la voz en una pequeña industria. Tuve que mudarme a Burlington solo para encontrar a alguien dispuesto a contratarme. Sarah se recostó en su silla, tambaleándose. No lo entiendo. Si no aceptaste el dinero, ¿entonces quién? Más tarde descubrí que fue Frank Peterson, el contable. Llevaba meses estafando, pero para entonces el daño ya estaba hecho. Tu padre nunca se disculpó, nunca intentó arreglarlo. Emma los miró, olvidando su tarea. ¿Significa esto que Sarah ya no puede venir a cenar? No, cariño, dijo David rápidamente. Esto no tiene nada que ver con Sarah. Era entre su padre y yo. Pero Sarah ya estaba de pie, recogiendo su bolso. Debería irme. Sarah, espera. Necesito pensar en esto. Su voz sonaba tensa. Necesito. Te veo mañana. Salió rápidamente y David se quedó mirando la puerta cerrada, preguntándose si los pecados del padre estaban a punto de destruir algo hermoso antes de que tuviera la oportunidad de comenzar. Sarah no durmió esa noche. No dejaba de pensar en la historia de David sobre el hombre que creía conocer como su padre. Robert Mitchell siempre había sido su héroe. Honesto, trabajador y justo con sus empleados. La idea de que pudiera haber acusado falsamente a alguien, arruinado su sustento sin pruebas, parecía imposible. Pero el dolor en los ojos de David había sido real. A la mañana siguiente, llegó a la panadería antes que David, necesitando tiempo para pensar. Se sumergió en la preparación matutina, tratando de perderse en los movimientos familiares de medir y mezclar. Pero su mente seguía divagando hacia el almacén del piso de arriba, donde había guardado las pertenencias de su padre después de su fallecimiento hacía 5 años. Cuando David llegó, trabajaban en un silencio incómodo. La camaradería fácil del pasado. Habían pasado semanas, reemplazadas por el peso de la historia y los sentimientos heridos. No fue hasta que terminó la hora del almuerzo que Sarah finalmente habló. Subo a revisar las cosas de mi padre, dijo. Necesito saber la verdad. David asintió. ¿Quieres que vaya contigo? No, necesito hacer esto sola.
El trastero estaba polvoriento y lleno de cajas etiquetadas con la cuidadosa letra de su madre. Sara encontró la que decía Oficina de Robert y la abrió con manos temblorosas. Dentro había archivos, premios y objetos personales del taller que su padre había regentado durante 30 años. En el fondo de la caja, encontró un sobremanila con la inscripción Personal privado. Dentro había cartas, algunos correos comerciales y una pila de papeles sujetos con una goma elástica. A Sara se le encogió el corazón al reconocer el membrete del expediente de empleo de Thompson David. Con manos temblorosas, abrió el expediente. Allí estaba la solicitud de David, su historial laboral, y al final, una carta escrita a mano por David, fechada 3 semanas después de su despido. Señor Michey, le escribo para informarle que Frank Peterson ha confesado haber robado el dinero de la caja. Ayer me confesó que lleva meses robando pequeñas cantidades para cubrir deudas de juego. Adjunto su confesión firmada. No espero una disculpa, pero pensé que debería saber que un hombre inocente fue acusado falsamente. Espero que tome las medidas oportunas para garantizar que esto no le suceda a nadie más. Atentamente, David Thompson. Adjunto se encontraba una confesión firmada por Frank Peterson, admitiendo el robo y exonerando a David por completo. Sara se arrodilló, con los papeles esparcidos a su alrededor. Su padre lo sabía. Sabía que David era inocente y nunca hizo nada al respecto, nunca llamó para disculparse, nunca intentó enmendarlo, ni siquiera se molestó en difundir la noticia de que David había sido acusado injustamente. Al final del sobre había un objeto más. El borrador de una carta que su padre aparentemente nunca envió. David, recibí tu carta y la confesión de Frank. Quiero que sepas que lamento profundamente las acusaciones que hice. Eres un buen empleado y un buen hombre, y dejé que mis miedos y prejuicios nublan mi juicio. Sé que una disculpa no puede reparar el daño que he causado a tu reputación y a tu sustento. Pero, por favor, ten en cuenta que lamento profundamente mis acciones. Si hay algo que pueda hacer para enmendar esto. La carta quedó inconclusa, nunca se envió. El padre de Sara la había escrito, se sentía culpable, pero había sido demasiado orgulloso o avergonzado para seguir adelante. Sara recogió los papeles y bajó las escaleras con pasos pesados. David estaba limpiando los hornos, con movimientos metódicos y cuidadosos. Levantó la vista cuando ella entró, y su expresión se tornó preocupada al ver su rostro surcado de lágrimas. Él lo sabía, dijo simplemente, extendiendo los papeles. Sabía que eras inocente y nunca se disculpó, nunca intentó enmendarlo. David leyó las cartas en silencio, apretando la mandíbula con cada palabra. Cuando terminó, las dejó con cuidado sobre la encimera. Lo siento mucho, susurró Sara. Siento mucho lo que te hizo. No fue tu culpa. Pero fue mi familia, mi padre, y tengo que enmendarlo. Sara enderezó los hombros. No sé cómo, pero tengo que enmendarlo. David estudió su rostro, viendo la determinación, la integridad que su padre había poseído pero que no había puesto en práctica. Ya lo has hecho, dijo en voz baja. Encontrando la verdad, preocupándote lo suficiente como para mirar. Se quedaron allí, en la silenciosa panadería, rodeados del aroma a pan y perdón. Y Sara comprendió que algunas heridas podían sanar a lo largo de generaciones si se tenía la valentía de dejarlas. Las semanas posteriores a la revelación unieron más a David y Sara. El conocimiento compartido de su pasado conectado, la comprensión de viejas heridas y su sanación crearon una intimidad que los sorprendió a ambos. David se quedaba más tarde cada día, ayudando a Sara con la limpieza y el inventario nocturnos. Sara se encontraba deseando escuchar sus conversaciones, la forma en que David escuchaba con toda su atención, la dulzura con la que hablaba de su difunta esposa y de sus sueños para el futuro de Emma. Emma se había convertido en una habitual de la panadería después de la escuela, haciendo los deberes en una de las mesas pequeñas mientras los adultos trabajaban. Se había autoproclamado catadora y recepcionista no oficial.
Y Sara estaba encantada con la naturalidad y el ingenio agudo de la chica. ¿Te vas a casar con mi papá?, preguntó Emma una tarde con la naturalidad que solo poseen los niños. Sara casi dejó caer el bol que llevaba. Emma, ¿qué? Es una pregunta razonable. Se miran con los ojos saltones y papá tararea mientras trabaja ahora. Antes no tarareaba. David, que había oído la conversación desde la trastienda, apareció en la puerta con una flor en el pelo y la cara de vergüenza. Emma, no puedes preguntarle esas cosas a la gente. ¿Por qué no? Me gusta Sara. Te hace feliz. Hace unas galletas buenísimas y no me trata como a un niño pequeño. Emma marcó los puntos con los dedos. Me parece buen candidato para el matrimonio. Sara se echó a reír. Bueno, dicho así, Emma sonrió triunfalmente. No dice que no. Esa noche, después de que Emma se fuera a casa a terminar sus deberes, David y Sara se encontraron solos en la panadería por primera vez en semanas. El sol de octubre se ponía temprano, proyectando una luz dorada a través de las ventanas y dándole a todo un brillo cálido y romántico. Debería disculparme por Emma, dijo David, limpiando la última mesa. No tiene mucho filtro. Me gusta eso de ella. Dice lo que piensa. Sara estaba contando los recibos del día, pero su atención estaba más en David que en los números. Además, no se equivoca con lo de los ojos saltones. David levantó la vista bruscamente. ¿De verdad? Sara dejó la calculadora y se acercó a él. Yo también he estado mirándola con los ojos saltones. Estaban cerca, tan cerca que Sara podía ver los destellos dorados en los ojos marrones de David. Tan cerca que él podía contar las pecas de su nariz. El aire entre ellos se sentía cargado, eléctrico de posibilidades. Sara, dijo David en voz baja, y su nombre en sus labios sonó como una oración. Sí, no me he sentido así por nadie desde que murió Margaret. No pensé que volvería a sentirlo. Nunca me he sentido así por nadie, admitió Sara. Ni de cerca. David extendió la mano y apartó un mechón de cabello de su cara, con un toque suave y seguro. ¿Eso te da miedo? ¿Aterrador?, dijo ella con una risa. Pero del tipo de terror bueno, como estar al borde de un precipicio y saber que estás a punto de volar. Cuando se besaron, fue suave, dulce y lleno de promesas. Sabía a canela, esperanza y el comienzo de algo hermoso. Su burbuja de paz estalló una mañana de martes de noviembre cuando un sedán negro se detuvo frente a la panadería Golden Wheat. Sara estaba en la trastienda, pero David pudo ver a través de la ventana de paso como un hombre con un traje caro salía del coche y se acercaba a la puerta principal. Daniel Brooks era exactamente lo que era. Un exitoso abogado de Boston al que nunca le habían dicho que no. Alto, canoso y con la confianza de alguien acostumbrado a salirse con la suya. David sintió una antipatía instantánea cuando el hombre observó la panadería con un desdén apenas disimulado. Sara, gritó Daniel al entrar, con la voz de alguien que esperaba atención inmediata. Ahí estás. Sara salió de la trastienda y David vio como su rostro reflejaba una serie de emociones. Sorpresa, confusión y algo que podría haber sido miedo. Daniel, ¿qué haces aquí? ¿No puede un hombre visitar a su exprometido sin ser interrogado? La sonrisa de Daniel era suave y practicada. Aunque, debo decir, esto es un gran cambio con respecto a tu oficina en Boston. Exprometida. David sintió un nudo en el estómago. Sara nunca había mencionado su compromiso. Tenemos que hablar, continuó Daniel, y entonces se fijó en David por primera vez. Sus ojos se fijaron en el delantal floreado, las manos del trabajador, la postura protectora que David había adoptado inconscientemente. En privado, cualquier cosa que tengas que decir, puedes decirla delante de David, dijo Sara con voz fría. Trabaja aquí. Ya lo veo. El tono de Daniel sugería que veía mucho más que eso. Sara, tengo una propuesta para ti. Una muy generosa. Sacó una cartera de cuero y extrajo un documento. Ulbrook Development quiere comprar tu edificio.
Están planeando un complejo comercial boutique en esta manzana. Muy exclusivo. Ofrecen 3 veces el valor de este lugar. Sara miró la cifra en el papel y abrió mucho los ojos a su pesar. Este dinero te cambia la vida, terminó Daniel. Suficiente para volver a Boston y empezar de cero. Podríamos retomarlo donde lo dejamos. David sintió como si le hubieran dado un puñetazo en el estómago. La oferta era tan sustancial que Sara estaría loca si no la considerara. Y la forma en que Daniel la miraba, la confianza posesiva en su postura, dejaban claro que no se trataba solo de negocios. No entiendo, dijo Sara lentamente. ¿Por qué te involucrarías en esto? Porque me importas. Porque cometí un error hace 8 años al dejarte. Vete y quiero arreglarlo. Daniel se acercó a ella, invadiendo su espacio personal de una manera que hizo que David apretara los puños. Estabas destinada a cosas más importantes que esto. Sara, vuelve a casa. Sara miró el documento, luego a Daniel, luego a David. El silencio se prolongó incómodamente hasta que sonó la puerta y Emma entró dando saltos, con las mejillas rojas de frío. Hola, Sara. Hola, papá. Saqué una A en mi examen de matemáticas. Y la señora Henderson dijo, se detuvo en seco al notar la tensión en la habitación. Oh, lo siento. ¿Debería volver más tarde? No, cariño, dijo Sara rápidamente. Ven aquí. Déjame ver ese examen. Pero Daniel ya estaba dirigiéndose hacia la puerta. Piénsalo, Sara. Piénsalo de verdad. Una oportunidad así no se presenta 2 veces. Se detuvo en el umbral. Estaré en el Millbrook Inn hasta el jueves. Llámame. Después de que se fue, la panadería se sintió demasiado pequeña y demasiado silenciosa. Emma miró a Sara y a David con la mirada perspicaz de una niña que había aprendido a leer las emociones de los adultos desde pequeña. ¿Quién era?, preguntó. Alguien de mi pasado, dijo Sara con cuidado. ¿Vas a vender la panadería? La voz de Emma era baja, preocupada. Sara miró a David, pero su expresión era cuidadosamente neutral. No lo sé, cariño. Necesito pensarlo. Emma asintió solemnemente y luego fue a su mesa de siempre a empezar con sus deberes, pero David notó la preocupación en sus hombros, la forma en que miraba a Sara constantemente, como si temiera desaparecer. Esa noche, después de que Emma se fuera a casa, David y Sara cerraron la panadería en un tenso silencio. Finalmente, Sara no pudo soportarlo más. «Estás enfadada conmigo». «No estoy enfadada», dijo David, aunque su voz sugería lo contrario. «Solo intento entender por qué nunca mencionaste que estabas comprometida. Fue hace mucho tiempo, antes del accidente, pero después del accidente, él te dejó». El silencio de Sara fue suficiente confirmación. «Así que ahora ha vuelto, ofreciéndote todo lo que querías. Tu vida de antes, pero mejor». David colgó el delantal. Quizás con más fuerza de la necesaria. «Parece una decisión fácil». «¿Lo es?» La voz de Sara era cortante. «Vas a decidir por mí lo que quiero». «No voy a decidir nada. Solo estoy reconociendo la realidad. Esta es una panadería de pueblo pequeño que apenas cubre gastos. Te ofrece suficiente dinero para no tener que preocuparte por nada nunca más, además de la oportunidad de volver a la vida a la que estás acostumbrado. ¿Y si ya no quiero esa vida? Entonces tienes más suerte que la mayoría porque puedes elegir». David recogió su chaqueta. No a todos se les ofrece una salida cuando las cosas se complican. Se fue sin despedirse, y Sara se quedó sola en su panadería, rodeada por el aroma del pan del día siguiente y el peso de una decisión imposible. La llamada llegó a las 2:47 de la tarde de un jueves. David estaba dando forma a los panecillos cuando su teléfono vibró contra su cadera. El número pertenecía a la escuela primaria Millbrook, y su corazón entró en pánico de inmediato. «Señor Thompson, soy director Martínez. Emma ha tenido un accidente». El rodillo se le resbaló de los dedos repentinamente inertes de David. «¿Qué clase de accidente?».
¿Está bien? La atropelló un coche mientras volvía en bicicleta de la escuela. Está consciente, pero los paramédicos quieren llevarla al centro médico Burlington por precaución. ¿Nos vemos allí? David ya se estaba quitando el delantal, con las manos temblorosas. Voy para allá, David. Sara apareció a su lado, con la preocupación reflejada en el rostro. ¿Qué pasa, Emma? Accidente de coche. Tengo que hacerlo. No pudo terminar la frase. Voy contigo. No tienes que hacerlo. Voy contigo, repitió Sara con firmeza. Ya estaba apagando hornos y agarrando las llaves. Iremos en mi coche. No estás en condiciones de conducir. El viaje a Burlington fueron los 45 minutos más largos de la vida de David. Sara condujo con calma y eficiencia mientras David permanecía rígido en el asiento del copiloto. Sentado en el asiento, su mente repasaba cada peor escenario posible. Ella no intentó ofrecerle palabras tranquilizadoras ni llenar el silencio con charlas nerviosas. Simplemente conducía, con una mano en el volante y la otra extendiéndose de vez en cuando para apretarle el brazo. Encontraron a Emma en urgencias, luciendo increíblemente pequeña en la camilla de tamaño adulto. Llevaba la pierna izquierda entablillada temporalmente y una venda en la frente, pero estaba despierta y discutía con la enfermera sobre si realmente necesitaba pasar la noche en observación. Papá. El rostro de Emma se iluminó al verlo, luego se encogió ligeramente. Lo siento. Sé que se supone que debo tener más cuidado, pero este coche apareció de la nada y, chica desaliñada, no tienes que disculparte. David la abrazó con todo el cuidado que pudo. ¿Estás bien? ¿Te duele algo? Tengo la pierna rara y la cabeza nublada, pero estoy bien. El médico dijo que solo es un hueso roto y una conmoción cerebral. Emma miró a su alrededor. Su padre se acercó a Sara, que estaba en la puerta. ¿También viniste? Claro que vine. Sara se acercó a la cama. ¿Cómo te sientes, cariño? Como si me hubiera atropellado un coche, dijo Emma con un débil intento de humor. Luego su expresión se volvió seria. La señora que estaba conmigo cuando llegó la ambulancia. ¿Eras tú? Sara y David intercambiaron miradas confusas. ¿Qué señora? Preguntó David. Tenía el pelo rojizo como el de Sara. Y no dejaba de hablarme, manteniéndome despierto. Sabía cómo detener la hemorragia de mi cabeza y se aseguró de que no moviera el cuello. Emma miró directamente a Sara. Eras tú, ¿verdad? La cara de Sara palideció. Emma, he estado en la panadería todo el día. Pero la enfermera dijo que la mujer que se quedó conmigo hasta que llegó la ambulancia me salvó la vida. Dijo, si hubiera perdido el conocimiento con esa herida en la cabeza. Emma. Su voz se fue apagando mientras observaba el rostro de Sara. Si no fuiste tú, ¿entonces quién? Preguntó la enfermera que le ajustaba la vía intravenosa a Emma. La mujer que ayudó a tu hija fue excepcional. Parecía saber exactamente qué hacer. La mantuvo consciente, controló la hemorragia, le inmovilizó el cuello. Cuando le pregunté si tenía formación médica, dijo que la había aprendido a las malas. Sara se hundió en la silla junto a la cama de Emma, con la comprensión asomándose en sus ojos. ¿Qué aspecto tenía? Más o menos de tu misma altura, cabello castaño rojizo, quizá de unos 45 años. Llevaba una chaqueta verde y vaqueros, ojos amables, pero tristes, como si hubiera visto cosas duras. David observaba el rostro de Sara, viendo en el reconocimiento. ¿Sabes quién era? Creo. La voz de Sara era apenas un susurro. Creo que era mi hermana. ¿Tienes una hermana? Emma se animó a pesar de sus heridas. ¿Había tenido una hermana? Las manos de Sara temblaban. Lisa. Era 2 años mayor que yo. Murió en un accidente de coche cuando yo tenía 28. La habitación quedó en silencio, salvo por el pitido del equipo médico. David tomó la mano de Sara y la encontró helada. Es imposible, dijo con dulzura. ¿Lo es? Sara lo miró con ojos que reflejaban asombro y dolor a partes iguales. Emma,
¿Puedes describir exactamente lo que pasó? ¿Todo lo que recuerdas? Emma cerró los ojos, concentrándose. Iba en bicicleta por la calle Maple, como siempre. Un coche se saltó el stop y me atropelló. Recuerdo haber volado por los aires y luego estaba en el suelo con todo el cuerpo dolorido. Tenía mucho miedo y creo que iba a cerrar los ojos y dormirme. Pero entonces apareció esta señora. ¿Qué te dijo? Me dijo que me mantuviera despierto, que la ayuda estaba en camino. Me puso algo suave debajo de la cabeza y presionó algo contra el corte para detener la hemorragia. Y no dejaba de hablarme de Sara. David sintió que se le erizaba el vello de la nuca. ¿Y Sara? Dijo que Sara era especial, que había pasado por algo así y había sobrevivido. Dijo que Sara cuidaría bien de mí y de mi padre. Emma abrió los ojos y la miró directamente. Dijo que Sara estaba destinada a ser parte de nuestra familia. Sara empezó a llorar, lágrimas silenciosas que denotaban dolor, gratitud y algo que podría haber sido paz. David la abrazó y Emma extendió la mano para tomarla. No entiendo qué pasó hoy, dijo David en voz baja. Pero sé que Emma está viva porque alguien estuvo allí para ayudarla. Alguien que se preocupó lo suficiente como para quedarse, alguien que quería que lo supiéramos. Sara susurró que algunas conexiones son más profundas que la vida y la muerte. Se quedaron en el hospital hasta que Emma recibió el alta la tarde siguiente con una escayola en la pierna y estrictas instrucciones de tomarse las cosas con calma durante las próximas 6 semanas. El viaje a casa fue más tranquilo que el frenético viaje de ida, lleno del alivio agotador que viene después de que pasa una crisis. Sara. Emma. Habló desde el asiento trasero, recostada entre almohadas. ¿Sigues pensando en vender la panadería? Sara miró a David a los ojos por el retrovisor. ¿Qué te hace preguntar eso? El hombre elegante que vino a verte. Lo oí. Hablar de dinero en Boston. La voz de Emma era directa. Pero si mi ángel de la guarda tenía razón y... Se supone que eres parte de nuestra familia, entonces no puedes mudarte a Boston. ¿Ángel de la guarda? Repitió David. Así la llamo. La mujer que me salvó. Emma se removió con cuidado en su asiento. Creo que intentaba decirnos algo importante. Sara entró en la entrada de la casa de David y... apagó el motor. En el repentino silencio, pudo oír los latidos de su propio corazón. Podía sentir el peso de la decisión que había estado evitando. Necesito decirles algo a ambos, dijo lentamente. Daniel me ofreció 3 veces el valor de la panadería. Suficiente dinero para todos. De por vida. El rostro de Emma se ensombreció. Entonces te vas. Lo pensé, admitió Sara durante unos 5 minutos. Pensé en lo que ese dinero podría significar. La seguridad, las oportunidades. La voz de David era cuidadosamente neutral. Sara se giró para mirarlos a ambos. Su decisión se cristalizó al hablar. Pero el dinero no puede comprar lo que tenemos. No puede comprar la forma en que Emma se ilumina al verme. Ni la forma en que tarareas mientras trabajas, ni la sensación de pertenecer a algún lugar por primera vez en mi vida. ¿Entonces te quedas? La voz de Emma estaba llena de esperanza. Me quedo si me aceptas. David se inclinó y la besó suavemente. Esa es la pregunta más fácil que me han hecho. 2 semanas después del accidente de Emma, David hizo un descubrimiento que lo cambió todo. Estaba ayudando a Sara a organizar las cuentas de la panadería, preparándose para rechazar oficialmente la oferta de Daniel, cuando notó algo extraño en las cuentas. Sara, ¿para qué es este pago? Él señaló un depósito considerable que había aparecido en la cuenta de la panadería la semana anterior. Sara frunció el ceño al mirar la entrada. No sé. No hice ningún depósito tan grande. Llamó al banco y, tras varios minutos de música en espera y transferencias, colgó. Expresión de asombro. Era un cheque de caja. Un donante anónimo pagó el saldo pendiente de la hipoteca del edificio. ¿Cuánto era? $37.000. David sintió que se le iba la sangre del rostro.
Era casi exactamente la cantidad que tenía en su cuenta de ahorros. El dinero del seguro de vida por la muerte de Margaret que había estado ahorrando para comprarle una casa a Emma. David, ¿qué pasa? Pareces haber visto un fantasma. Necesito comprobar algo. Le temblaban las manos al sacar el teléfono y llamar a su banco. La conversación fue breve, y cuando colgó, Sara lo miraba con una comprensión creciente. ¿Pagaste mi hipoteca? Sí, con el dinero de tu seguro de vida. El dinero que ahorrabas para el futuro de Emma. Sí. Sara se hundió en una silla, abrumada. David, ¿por qué lo harías? Ese dinero era para Emma, para su universidad, para su futuro juntos. Ese dinero estaba destinado a darnos seguridad, dijo David en voz baja. ¿Pero de qué sirve la seguridad si no estamos juntos? Si pierdes la panadería y te mudas a Boston, todo el dinero del mundo no importará. Pero no es solo tu dinero para gastar. Es la herencia que Emma recibió de su madre. Emma no necesita una herencia. Necesita una familia. Te necesita a ti. David se sentó frente a Sara, tomándole las manos. Margaret lo entendería. Querría que Emma fuera feliz, que la quisieran, y Emma te ama. Esto es demasiado. No puedo aceptarlo. Ya lo has hecho. El pago ha sido procesado. Sara lo miró fijamente, con lágrimas corriendo por su rostro. Lo dejaste todo por mí, por nosotros. Yo renuncié al dinero. Eso no es todo. Todo está aquí mismo, en esta panadería, con harina en el pelo y opiniones tercas sobre las técnicas adecuadas para el glaseado. Sara se rió a pesar de las lágrimas. Estás loca. Probablemente, pero también estoy total y desesperadamente enamorada de ti. La voz de David era firme. Claro. Quiero casarme contigo, Sara. Quiero que Emma tenga la madre que se merece. Quiero envejecer contigo en esta panadería, enseñando a nuestros nietos a amasar bien el pan. Nuestros nietos, bueno, los nietos de Emma, pero si eres mi esposa, también lo serán. Sara miró alrededor de la panadería. Su panadería ahora, libre de hipoteca, gracias al sacrificio de David. Pensó en la oferta que aún estaba sobre su escritorio, en la seguridad y el prestigio que representaba. Luego pensó en la risa de Emma, en las manos de David cubiertas de flores, en cómo se veía la luz de la mañana al filtrarse por las ventanas mientras trabajaban juntos. Sí, dijo simplemente. Sí, sí, me casaré contigo. Sí a envejecer juntos. Sí a los nietos, a las peleas de flores y a lo que venga después. Sara se levantó y lo besó profundamente, con sabor a canela, esperanza y hogar. Pero David, sí, la próxima vez que quieras tener un gran gesto romántico, quizás deberías hablarlo conmigo primero. $37,000 es un gesto bastante grande. David sonrió. Lo tendré en cuenta la próxima vez que necesite salvar a la mujer que amo de cometer un terrible error. El único terrible error habría sido dejarte escapar. Un año después, la panadería Golden Wheat bullía con más actividad que nunca. Sara y David se habían expandido al catering, y la noticia de sus pasteles de boda se había extendido por todo Vermont. Y lo más importante, habían creado algo que ninguno de los dos esperaba, una verdadera familia. Emma, que ahora tenía 13 años y caminaba sin cojear, se había convertido en la subgerente no oficial de la pastelería. Podía glasear cupcakes con precisión profesional y tenía opiniones firmes sobre combinaciones de sabores que los clientes habían aprendido a respetar. Esa mañana de octubre en particular, exactamente 2 años después de que David entrara por primera vez en la pastelería, se preparaban para la recepción de su boda. La ceremonia había sido pequeña, celebrada en la plaza del pueblo con la mitad de Millbrook presente. Emma acompañó a Sara al altar, con el yeso decorado con flores dibujadas por sus compañeros. ¿Segura que tenemos suficiente pastel?, preguntó Emma por quinta vez, contemplando la creación de 3 pisos que habían pasado toda la semana perfeccionando. Tenemos suficiente pastel para alimentar a medio estado, le aseguró David,
ajustándose la corbata. Tranquila, pequeña. Todo es perfecto. Tiene que ser perfecto. Esta es la primera boda de Sara y la segunda de tu padre, añadió Sara, apareciendo desde la trastienda con su sencillo vestido color marfil. Lo que significa que sabemos lo que hacemos. David miró a su esposa, y sintió la misma maravilla que había experimentado todos los días durante el último año. Eres hermosa. Tú tampoco estás mal. Sara le ajustó la corbata. Un gesto tan familiar que hizo sonreír a Emma. Bueno, ustedes dos pueden ser asquerosos luego. Los invitados están empezando a llegar. A través de la ventana delantera, podían ver a vecinos y amigos reunidos en la calle. La señora Patterson, de la floristería, quien se había designado a sí misma como coordinadora no oficial de la boda. Tom Harrison, quien dirigía la ferretería y se había convertido en el mejor amigo de David. El Dr. Chen, quien atendió a Emma después de su accidente y desde entonces se había convertido en un cliente habitual. Y de pie en él, al final de la multitud, con aspecto algo fuera de lugar con su traje caro, estaba Daniel Brooks. Sara lo vio al mismo tiempo que David. «Puedo pedirle que se vaya», dijo David en voz baja. «No, vino a desearnos lo mejor. Eso requiere coraje». Sara observó a Daniel acercarse a la panadería con una expresión cuidadosamente neutral. «Felicidades», dijo al llegar a su lado, con voz sincera. «Quería disculparme por cómo manejé las cosas el año pasado. Fui egoísta y presuntuosa». «Gracias», dijo Sara con amabilidad. «Eso significa mucho». Daniel miró la bulliciosa panadería, a la comunidad reunida para celebrar, a la evidente felicidad que irradiaba la familia frente a él. «Creo que ahora entiendo por qué elegiste esto. No se trata del dinero ni del prestigio. Se trata de pertenecer a algún lugar. Se trata de estar en casa». Sara asintió. Después de que Daniel se fuera, la celebración comenzó en serio. El pastel de bodas estaba realmente perfecto. Los discursos fueron sinceros sin ser demasiado sentimentales. Y cuando David y Sara bailaron su primer baile como esposos, al son de la lista de reproducción cuidadosamente seleccionada por Emma, todos estuvieron de acuerdo en que era exactamente lo que una boda debería ser. Esa noche, después de que el último invitado se fuera a casa y la panadería estuviera limpia y preparada para el día siguiente, los tres se sentaron en el porche trasero con tazas de chocolate caliente y rebanadas de pastel sobrante. «Así que, Emma», dijo, balanceando las piernas desde su posición en la barandilla del porche. «¿Qué sigue?» David y Sara intercambiaron miradas. Habían estado esperando el momento oportuno para compartir la noticia. «Bueno», dijo Sara con cautela. «Pensábamos que estaría bien añadir otra habitación a la casa». «Pues la casa está bien. Una habitación para el bebé», dijo David con dulzura. «¿Para un bebé?» Emma abrió mucho los ojos. «¿Un bebé? ¿Estás embarazada?» «Todavía no», rió Sara. «Pero tenemos esperanza. ¿Te parece bien?» Emma lo consideró con la seriedad de quien ha aprendido desde pequeño que la familia es preciosa y frágil. «¿Seguirás teniendo tiempo para mí?» «Siempre», dijo Sara con firmeza. «No eres solo mi hijastra, Emma. Eres mi hija en todo lo que importa. Nada cambiará eso jamás. Y un bebé sería genial», admitió Emma. «Podría enseñarle a glasear pastelitos. Quizás esperar a que puedan mantener la cabeza erguida», sugirió David con sequedad. Se sentaron en un cómodo silencio, observando las estrellas aparecer sobre Millbrook. El aire de octubre era fresco con la promesa del invierno, pero el porche estaba cálido con el resplandor de las ventanas de la cocina y la presencia de la familia. «¿Sabes qué pienso?», dijo Emma finalmente. «¿Qué es eso?» «Creo que mi ángel de la guarda sabía exactamente lo que hacía cuando nos reunió». Sara se acercó y apretó la mano de Emma. «Creo que tienes razón». «Creo», añadió David, atrayendo a sus dos hijas hacia sí. «Estamos exactamente donde se supone que debemos estar». A lo lejos,
Una campana de iglesia dio las 10, marcando el final de un día y el comienzo de innumerables. En la panadería Golden Wheat, el pan del día siguiente ya estaba levantándose, paciente y firme en la cálida oscuridad, listo para nutrir a su comunidad un día más. Algunas historias terminan con revelaciones dramáticas o grandes gestos, pero las mejores historias, las que perduran, terminan con la tranquila certeza de un amor que ha sido probado y demostrado como verdadero. Terminan con la familia reunida, con un trabajo que importa y con la simple y profunda certeza de que el hogar no es un lugar, sino un sentimiento. Y a veces, con mucha suerte, terminan con la promesa de más historias por venir. Al final, no fue el dinero lo que compró su libertad. No fue la suerte lo que los unió. Fue la valentía silenciosa de creer que las cosas rotas podían recomponerse. David perdió los ahorros de toda su vida, $37,000 destinados al futuro de su hija. Pero ganó algo que ninguna cantidad de dinero podría comprar. Una familia forjada no por la sangre, sino por decisión propia. Sara abandonó una fortuna en bienes raíces en Boston, cambiando la seguridad por algo mucho más preciado, un lugar al que finalmente pertenecía. Las cicatrices permanecen. Los recuerdos de aquella noche lluviosa de hace 8 años, el dolor de las falsas acusaciones, el peso de los secretos familiares enterrados durante demasiado tiempo. Pero las cicatrices, como cualquier sobreviviente sabe, son simplemente la prueba de que la sanación es posible. A veces el universo orquesta encuentros que parecen imposibles. Un héroe salva a una desconocida solo para, sin saberlo, entrar en el mundo de la traición de su padre. Años después, la desesperación lo lleva a su puerta, donde la flor y el perdón escriben un final diferente al que ambos esperaban. En una pequeña panadería de Vermont, donde el pan leva cada mañana al amanecer, 3 corazones aprenden que la fuerza más poderosa no es el destino ni la coincidencia. Es la voluntad de amar de nuevo después de una pérdida. ¿Qué arriesgarías para salvar a quienes te salvaron?